para ver, tener la mejor vista del show, ¿no? Como quien dice, parque presidencial, la gobernación del estado del agua, primero llega Delicia y el zoológico de Maracay es el zoológico privado de General Condición. En el video anterior les mostraba el pueblo de Capacho, sobre todo Capacho Nuevo, que es un lugar muy cercano a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se desenvolvieron muchos de los hechos que dieron inicio a la revolución de los tachirenses. Una situación que contagió luego a otras zonas de los Andes y que estuvo encabezada por el general Cipriano Castro, pero también por otro hombre, que hasta ese momento no era tan público como Castro, que era Juan Vicente Gómez Chacón, un comerciante y hacendado muy respetado de la zona de San Antonio del Táchira, de Capacho, de Rubio, entre otros lugares en la línea fronteriza. Gómez era un hombre rico de cuna, era un hombre muy disciplinado, tenía buena fama en la zona fronteriza como un hacendado muy serio, muy responsable al momento de hacer negocios. Vamos y acompáñenme hasta el final de este video para conocer la casa natal del general Gómez en esta visita al estado Táchira con el especial Tierra de Presidentes. De Lomas Bajas, en la casa del general Castro, que ya lo visitamos, vamos hacia La Mulera, hacia la hacienda El Recreo, lugar donde nació Juan Vicente Gómez. Si te perdiste el video anterior de la visita a la casa de Castro, puedes buscarlo en la descripción del video o entrar directamente al canal. Mientras vamos en el camino, les voy contando la historia de Juan Vicente Gómez, uno de los presidentes más polémicos de nuestra historia, pero sin duda el responsable de la creación de la Venezuela moderna. Y cuando hablo de modernidad, no hablo de la arquitectura o de la tecnología precisamente o solamente. La Venezuela moderna es la que sale de la guerra civil total del siglo XIX para crearse en sus mismas ruinas. Era una Venezuela que tenía gobiernos que no podían controlar el territorio, que no tenían una capacidad institucional lo suficientemente fuerte y por supuesto que no tenían unas fuerzas armadas que respondieran al Estado. Antes de Gómez, cada caudillo tenía su ejército personal y de cuando en cuando, de vez en mes, un caudillo le declaraba la guerra al otro y se armaba una zampablera donde Caracas terminaba pagando los platos rotos por la invasión de unos y de otros. Un siglo de guerra, de perpetua destrucción, de miseria inmensa en que el país llegó casi a desaparecer. Y así lo recibe Juan Vicente Gómez. Así lo encuentra Juan Vicente Gómez. Así lo encuentra primero, vamos a ser justos, no, lo encuentra primero Antonio Guzmán Blanco. Y Antonio Guzmán Blanco en 1870 en adelante empieza a tratar de la ruina inmensa que quedaba de la guerra federal, reconstruir un país desde sus cenizas. Y hace un gran esfuerzo, evidentemente grande, que no logra, claro, transformar esa inmensa realidad negativa que estaba debajo. Entonces viene la invasión de Castro, que Castro no tenía las condiciones de un caudillo, era un jefe militar, pero no era un caudillo en el sentido tradicional de la palabra. Y sube Juan Vicente Gómez, que era un gran caudillo, que era un hombre con un gran sentido de lo que era el poder y con un gran sentido de lo que era el país. Y Juan Vicente Gómez empieza a rehacer un país. Juan Vicente Gómez, en primer lugar, crea por primera vez lo que es el Estado venezolano, que no existía. Unifica el Estado, crea las rentas nacionales, unifica el país, lo conecta. Cuando yo era niño, Napoleón, para ir de Caracas a Maracaibo o al Táchira, había que hacer un viaje de 5 días. Había que embarcarse en La Guaira. Había que coger un barco que tocaba en Curazao y terminaba en Maracaibo. Y había que llevar pasaporte. Claro, porque tocaba en Maracaibo, en Curazao. Tocabas en Maracaibo. Si te ibas para el sur ya te quedabas en Maracaibo. Pero si ibas para el Táchira te embarcabas nuevamente en un vaporcito del lago. Ibas a La Ceiba. Y en La Ceiba, en el río, cogías el gran ferrocarril del Táchira y llegabas el 7º o el 8º día al Táchira. Esa era la Venezuela que recibió Gómez. La unificó, creó formas nacionales de gobierno, integró al país, creó un ejército nacional y hizo una cosa increíble, inconcebible, inmensa. Acabó las guerras civiles. La última guerra civil venezolana terminó con la victoria de Gómez en Ciudad Bolívar en 1903. Desde entonces no hubo más nunca una guerra civil en Venezuela. En el siglo XIX hubo más de 90 guerras civiles. Bueno, eso es un beneficio gigantesco, ¿no? Encima de eso, creó una hacienda pública nacional que no existía. La modernizó. Pagó la inmensa deuda que venía arrastrando el país desde la independencia. Y logró que Venezuela fuera un país sin deuda externa. Y con reservas monetarias como suficientes como para el presupuesto de un año.
Bueno, esa es la obra de Gómez. Juan Vicente Gómez era el hijo de un destacado hacendado llamado Pedro Cornelio Gómez, un hombre muy rico que murió cuando Juan Vicente tenía más o menos 25 o 26 años de edad, y aunque Juan tenía algunos hermanos más, quedó encargado de la gran hacienda El Recreo, un lugar que en su momento era inmenso y que colindaba directamente con la frontera colombiana. Juan Vicente Gómez se convirtió rápidamente en un empresario muy exitoso. Logró duplicar la fortuna de sus padres. Y bueno, tomando en cuenta que el Táchira a finales del siglo XIX era un lugar muy exitoso en comparación con otras zonas y regiones del país, prácticamente vivía en su propia ley y por eso había tenido tantos problemas con el gobierno central, sobre todo con el de Antonio Guzmán Blanco, ya que Guzmán no quería ver a los tachirenses ni en pintura, y este era un sentimiento que compartían, era mutuo. Por allá en 1886, Gómez conoce a Cipriano Castro y en un hecho bastante fuerte, bastante intenso. Castro siempre había sido un cabeza caliente, un revolucionario, tenía nexos con los hombres en armas más radicales de la zona. En junio de 1886, 3 años antes de la Revolución Andina, se alza en armas con otros 2 líderes en el Táchira, asaltan Capacho para enfrentarse al general Espíritu Santo Morales y a Evaristo Gómez, un compadre de Juan Vicente. Y en estas cosas de la guerra muere Evaristo y es un tema que le duele muchísimo a Juan Vicente Gómez. Tiene el enorme valor de adentrarse a caballo al campamento de los rebeldes, de los enemigos, para reclamar el cadáver de su primo, y ahí conoce a Cipriano Castro. Bueno, tal parece que se caen muy bien y se volvieron muy amigos. La amistad entre Castro y Gómez fue creciendo, se hacen compadres, se hacen vecinos, y lo convence Castro a Gómez, por supuesto, de iniciar una rebelión nunca antes vista en la zona andina. Ya Gómez tenía experiencia militar en el bando contrario a Castro, pero por un tema netamente de interés económico y político en la zona. Era un hombre muy hábil para estas cosas. Y bueno, así se manejaban las cuestiones en ese entonces. En principio, la revolución restauradora no se había planteado la toma del poder en Caracas, pero cuando vio el apoyo regional, la baja dificultad con la que vencieron al ejército que enviaron los centrales al Táchira y las zonas aledañas, pues esto les dio la confianza y el coraje para armarse e irse a caballo hasta la capital. Imagínense esto, comenzaron con 60 hombres y terminaron siendo miles a las órdenes de Castro y posteriormente a las órdenes de Gómez. Juan Vicente Gómez durante la contienda no resaltó mucho como genio militar al principio, ¿no? Él se encargaba de la administración, del financiamiento de los pertrechos militares, era el hombre de los reales, era el hombre de la plata, era el hombre de las alianzas comerciales, el que contaba las balas, el que contaba el ganado, las telas. Y por supuesto, Castro era el hombre que manejaba el ejército y que manejaba las armas. Volviendo ahora al presente, llegando a la casa del general Gómez, vemos un camino relativamente asfaltado para llegar a una de las 2 casas principales que tuvo don Pedro Cornelio Gómez, tanto la de la Hacienda La Isla como de esta casa de La Mulera donde nació Juan Vicente el 24 de julio de 1857, una fecha donde el libertador Simón Bolívar habría cumplido sus 74 años de edad si no hubiese muerto 27 años antes. En esta casa tan linda, tan típica de los Andes venezolanos, nació el creador de la nación moderna venezolana, como les decía, y al que se le podría calificar como el último caudillo al estilo de la vieja escuela posindependencia para principios del siglo XX. Este hombre, a sus 47 años, acabó con las guerras civiles que habían destruido completamente al país desde que se convirtió en una, comillas, república independiente, ¿no? La hacienda que en principio estaba integrada por miles de hectáreas de terreno, hoy tan solo está reducida a la pequeña casa y a la vaquera. Y ojo, yo no les puedo asegurar que la casa principal esté totalmente intacta, que no se le hayan caído partes o no le hayan tumbado partes, porque se nota que por el terreno y por las características de la casa antes era mucho más grande y ahora es mucho más pequeña y cuenta con algunas construcciones anexas que se están cayendo. El camino hacia la Hacienda El Recreo, en La Mulera, en Capacho, donde estoy en este momento, tenemos algunas cosas, bueno, que ya del patrimonio histórico del Táchira están desapareciendo. Por ejemplo, esta es la casa del capataz del general Juan Vicente Gómez.
esto queda muy poquito realmente, ya esto está prácticamente caído. Esto se encuentra pues muy cerca de la hacienda del General Gómez, de la casa principal de la hacienda del General Gómez. Tiene alguno que otro aviso, pero como pueden ver, bueno, la casa está en unas condiciones realmente irreconstruibles prácticamente. Seguimos el camino hacia la hacienda del General Gómez, la hacienda El Recreo en la Mulera de Capacho. Llegué a donde quería llegar, llegué a la hacienda del General Gómez, la hacienda El Recreo. Como pueden ver, esto es todo un patio techado donde se colocaba la mercancía que llegaba de las mulas y las reses y demás cosas con las que comerciaba la familia del General Gómez y su padre Pedro Cornelio Gómez, que era uno de los hombres más ricos que había en la frontera en esta zona. Esta es una de las partes más importantes, digamos, cercanas a la casa del General Gómez. Esto es en la Mulera de Capacho, en el estado Táchira. Por estas piedras del camino, por esta zona, tuvo que haber caminado el joven Juan Vicente Gómez en sus tiempos de hacendado. Por allá está la casa principal en el fondo. Quizás se escucha un poquito de viento acá, porque sí, está haciendo bastante viento. Es una zona donde corre el viento, es una intersección entre varias montañas. Esto es como un plan entre montañas. Estamos muy cerca de la frontera entre San Antonio del Táchira y el norte de Santander. Estamos en La Mulera. Esto queda bastante cerca de San Antonio realmente. Bueno, esta es la casa del General Juan Vicente Gómez. Es la casa donde nació, la casa donde se crió. Aquí se gestaron importantes cosas en su vida. Esta es la casa de uno de los presidentes andinos más importantes de la historia. Aquí están las tres banderas: la bandera de Venezuela, la bandera del municipio Bolívar y, por supuesto, el amarillo, negro y rojo de la bandera del estado Táchira. Esta casa natal tiene una gran cantidad de historias que a continuación, pues, por supuesto, vamos a conocer. Así que quédense todo el video. Esta casa, según algunos registros, data de principios del siglo XIX y pertenecía a Eleuterio García Rovira, un capitán que había participado en la Guerra de Independencia y al que le habían dado esas tierras y la casa como pago por sus haberes militares en la guerra. Posteriormente a la muerte de su padre en 1883, Juan Vicente Gómez se dedica al comercio, se dedica a la ganadería y pues hereda, por supuesto, la administración de la casa y de las haciendas. Esto muy seguramente es una de las partes de la cocina de la casa. Aquí se puede ver una antigua, pero muy antigua estufa de leña, con lo que se acostumbraba a cocinar en esa época. Generalmente la leña se colocaba por la parte de abajo de esta estufa y por acá arriba tenían que haber pues varias hornillas o varios círculos donde pudiera salir la candela. O en ese caso pues tendría que ver como lo que hay acá, que parece que hay una parrilla. Esta podía ser quizás una cocina, no sé si la cocina principal de la casa, pero sí podía ser una cocina de obreros posiblemente. También hay otra historia que dice que Gómez pudo no haber nacido en este lugar, sino que nació en un viaje de sus padres y que había nacido en medio del camino, pero esos son cuentos que por acá abundan, así como abundan en todo el Táchira, en todos los Andes y en todo el país, este tipo de mitos, este tipo de leyendas y cosas sobre la vida y la muerte de Gómez. Al llegar a la casa me encuentro con Daniel Caetano, que es el encargado en estos momentos de mantener los espacios. Es un artista proveniente del centro del país y dentro de su arte está el interpretar al General Gómez cuando abre las puertas de esta casona para conocer la historia del presidente tachirense. El Carrizo, ¿no? No, es para tener la mejor vista del show, ¿no? Como quien dice, el parque presidencial, la gobernación del estado del agua. Primero llega Delicia y el zoológico de Maracay es el zoológico privado del General Juan Vicente Gómez. Parte de lo que es su núcleo familiar, madera de la época de la trilladora y el comedor de la casa, que hoy en día, bueno, tenemos por acá el quepe original, que nos lo prestó su hija, la conocí cuando tenía 92 años, fuimos a Maracay, ya falleció, y las botas las tuvimos aquí en exposición, y la moneda del General Juan Vicente Gómez, 25 gramos de plata, 900. La visita consta de conocer los espacios de la casa, algunos artefactos de la época que quedan y algunas reproducciones de fotografías pertenecientes al General Gómez que adornan las paredes.
Daniel también me comenta que pese a que no cuentan con mucho apoyo gubernamental, ha logrado mantener los espacios de la casa con el apoyo de la comunidad y que cada cierto tiempo llegan autobuses provenientes de algunas escuelas que llevan a los niños para conocer la historia de un presidente paisano, de un presidente de La Mulera. Y por supuesto Daniel se viste del general Gómez para echarles ese cuento histórico y quizás más anecdótico que histórico sobre la historia de este general andino. Bueno, por supuesto, a la muerte del general Gómez en 1935 ocurren una cantidad de sucesos, una cantidad de saqueos de los bienes del general Gómez a nivel nacional. La familia del general Gómez ya se había ido o ya estaba por irse del país, quedan realmente muy pocos luego de su muerte en Venezuela. Y posteriormente esta casa en 1936 pasa a ser parte del Estado venezolano cuando el gobierno del general López Contreras expropia los bienes del general Gómez. Estar en estos espacios me traslada a una época lejana, es una sensación espectacular, el ambiente es cálido, es un sentimiento muy extraño, sobre todo en las vaqueras. Se siente como si muchas cosas hubiesen pasado por acá, las mercancías, las bestias, el café, el ganado. Uno se traslada en el tiempo a los momentos que hicieron que esta zona se convirtiera en una de las más ricas del país para finales del siglo XIX. En los espacios abiertos que rodean a la casa, algunos vecinos ponen a pastar a sus becerros. Eso ayuda a mantener a raya el pasto y también pues se benefician los animalitos, porque los animalitos se alimentan también y ayudan a mantener limpio el terreno de la casa. También al entrar, luego de pasar por la reja que separa el camino de la pequeña hacienda, podemos encontrar una estatua del general Gómez hecha por el artista Gerardo Castañeda. Y esta estatua, pues por supuesto, se instaló allí en julio del 2006, cuando el gobierno regional le realizó algunas reformas a este sitio histórico junto a la Corporación Tachirense de Turismo. Es indescriptible realmente la paz que uno siente en este lugar. El viento corre, los árboles se mecen, hay un hermoso árbol de mango, como siempre en este país que el mango abunda. Este árbol está en toda la entrada de la casa y pues muchos de los que digamos viven en los alrededores de este lugar dicen que es un árbol también histórico, que tiene muchos años aquí. El silencio solamente lo interrumpe uno que otro vecino que pasa arriando su ganado calle abajo para llevar a los animales a pastar, pero de resto es un lugar sumamente tranquilo. La casa natal del general Juan Vicente Gómez es un lugar emocionante para quienes amamos la historia venezolana, pero también podría ser un espacio para disfrutar del turismo, un sitio hermosísimo envuelto en varios cañones naturales, con mucha vegetación, con un clima espectacular y por supuesto la tranquilidad, que es el principal protagonista que yo veo acá en este lugar. Pero bueno, por ahora me voy un poco más lejos. Vamos a salir de la frontera colombo-venezolana. Espero que les haya gustado esta visita a la casa del general Gómez. Ahora vamos a iniciar el camino hacia el páramo, una zona alta. Vamos por la zona de Michelena. Voy a visitar el pueblo y la casa natal de uno de los presidentes más controversiales de la historia. El hombre que rompe el siglo XX venezolano en dos partes. El general Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Voy a estar entrevistando a algunas personas en la calle y conociendo la perspectiva que tienen los michelenenses de este paisano suyo. ¿Me quieren acompañar? Bueno, suscríbanse para que no se pierdan el próximo video en este especial desde la tierra de los presidentes en los pueblos del estado Táchira.